Muy bien, chicos, pues ahora vamos a checar qué onda con Lázaro Cárdenas, con el buen legado de Plutarco Elías Calles, que como ya lo revisamos, Plutarco Elías Calles fue el, el creador del Maximato, el, la cabeza del Maximato, el Maximato en sí. Entonces, vamos a revisar qué onda con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, como recuerdan, pues era ese personaje que se quedó después de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles confiaba mucho en este personaje y nunca pensó que este personaje lo iba a traicionar hasta cierto punto, ¿no? Recordemos que el Tata Lázaro iba a ser el cuarto títere, pero pues no se dejó y ahora es una gran figura para México. Me atrevo a decir que es uno de los mejores presidentes que ha tenido México. De todas las cosas que desarrolló siguen teniendo ese impacto social interesante en nuestro país, y yo creo que es un modelo a seguir, ¿no? Incluso el presidente que tenemos hoy en día supuestamente se está basando en ideas cardenistas, ¿no? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta de que, pues sí, es una gran influencia de la cuestión izquierdista. Vamos a revisar rápidamente un resumen de qué sería el cardenismo. Bueno, pues es ese periodo donde Lázaro Cárdenas está al frente del poder, es el presidente, y no es más que todos los acontecimientos que se llevaron a cabo durante este periodo en el que Lázaro Cárdenas es presidente, y con esta ideología izquierdista. Vamos a llamarle la extrema derecha a todos los que venían del PNR, ahora llamado PRI. Él es un candidato del PNR, pero fomenta una ideología totalmente distinta. Por eso se dice que se cambia al lado izquierdista, y desde esos entonces se le llama izquierda a todas los partidos políticos o incluso a los personajes que se oponen a las ideas derechistas del PNR. Son diferentes fundamentos y yo creo que lo vamos a revisar en la siguiente clase, de qué quiere decir derecha y qué quiere decir izquierda, pero lo que quiero que entiendan es que Lázaro Cárdenas era un candidato de la suprema derecha, que era el PNR, y se cambia a unas ideas totalmente diferentes y por eso le llaman izquierda. Lázaro Cárdenas en el periodo de 1934 a 1940. Es interesante este periodo porque es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí le pongo the best. Revisemos rapidísimo su biografía. Pues es un mexicano nacido en Michoacán. Logró el rango de general apenas a sus 25 años, es decir, peleó en la Revolución Mexicana. Ocupó distintos cargos públicos, entre ellos pues fue gobernador de Michoacán, fue secretario de Gobernación mientras el segundo títere estaba al mando, el presidente Pascual Ortiz Rubio, y finalmente fue presidente, ¿no? Se le conoce por ser uno de los pocos políticos mexicanos que no se enriquecieron durante el ejercicio del poder. ¿Qué más pasa con Lázaro Cárdenas? ¿Por qué es tan importante? Una de ellas por la economía que mantuvo en este periodo. Como les digo, pues tenía una ideología totalmente contraria a lo que se venía manejando en el PNR, que eran la suprema derecha. Creía que un estado debía de ser fuerte y tenía que profundizar en todas las necesidades que se habían dado a raíz de la Revolución Mexicana. Entonces, él yo creo que fue el primero, si no es que sí, pues el primero que comenzó a hacer el trabajo que se tenía que haber hecho desde hace años, desde que comenzó la revolución, donde se pedía apoyo para los campesinos, donde se pedía apoyo para los obreros, mineros y una cuestión de igualdad social, ¿no? Comienza a nacionalizar. Durante el periodo de Plutarco Elías Calles
Si recuerdan, tenía un enfoque al extranjero y muchas empresas y muchos recursos se los dejó a manos extranjeras. Lo que hace Lázaro Cárdenas es decir, los recursos en México se quedan en México para los mexicanos, ¿sí? Eso se le llama nacionalizar. Diversas empresas extranjeras que entre ellas estaban todo el petróleo lo controlaban los extranjeros, entonces dice pues mangos, no lo van a hacer, y se ampliaron carreteras dando un gasto público casi al 40% de la economía, ¿no? Para que vean la reconstrucción social y demográfica que comenzaba a hacer en este periodo. Otra cosa súper importante es que todos apoyan a este presidente. ¿Por qué? Porque impacta a empresarios, impacta a campesinos, impacta al pueblo, impacta a diferentes sectores sociales, y pues todos comienzan a tener un apoyo total a Lázaro Cárdenas, algo que no se había visto en muchísimo tiempo. ¿Y qué creen? También tuvo apoyo de la iglesia, al contrario de Plutarco Elías Calles, que tenía un repelo a la iglesia horrible, ¿no? Lo que hace con la reforma agraria es lo que Emiliano Zapata mucho tiempo estuvo soñando, que repartió tierras a todos los campesinos que lo merecían. En su momento, les digo, Emiliano Zapata lo pidió y nunca se le concedió hasta que llegó Tata Lázaro. Porque Tata, los mismos campesinos lo apodaban así, era como una especie de cariño hacia el presidente, ¿no? Alcanzó una cifra de 18 millones de hectáreas durante el cardenismo. Imagínense, todo este territorio se repartió. El Estado apoyó movimientos rurales completos revolucionarios como el movimiento agrarista del asalto a las tierras en norte de Baja California. Y por último, tuvo un foco rural, es decir, el establecimiento de ya sea de escuelas o de cosas económicas que tuvieran un impacto directo a la sociedad. Lo tuvo, ¿no? O sea, le dio foco a todos esos ecosistemas rurales que se habían dejado como a la deriva, ¿no? A los centros agropecuarios y a los centros productivos. En cuestión de educación, chicos, él fue uno de los primeros, si bien desde Benito Juárez ya se había propuesto esto. Él ya llevó a cabo completamente una escuela laica, libre de prejuicios, como antes lo existía durante el maximato, que tenían ese prejuicio del que practicara la iglesia católica cristiana. Él dice, la educación es laica y gratuita completamente, ¿no? Educación socialista, ese fue un término que se le dio a la educación durante este periodo porque reflejaba que el país podía tener una educación moderna, justa y equitativa. Ajá. ¿Cómo lo hizo? Poniéndole foco a los movimientos rurales, poniéndole foco a los niños que vivían en situaciones rurales, y él fomentaba que eso era lo que hacía rico a México. Todo el ecosistema rural agropecuario que existía y que sigue existiendo, sigue siendo la riqueza de México. Y la industria también fue un foco importante para él, ¿no? Inclusión, todos somos mexicanos. Como les digo, el cardenismo repartió, además de tierras, repartió libros, alumnos de escuelas rurales y urbanas con enfoques radicalmente distintos. Y llamó a la educación colonizada, en la que ponía modelos radicales de blancura y catolicismo. Como les digo, todos eran incluidos en una misma escuela, por eso a las primarias, a las secundarias a las que vamos, ya no tienen esa separación social como antes, ¿no? Que solamente existía las escuelas cristianas, las escuelas con un enfoque católico, con un enfoque de otra iglesia o con un enfoque hasta social, ¿no? Dependiendo de dónde se desenvolvían. Esto se termina y hace inclusión a todos. Algo característico que tienen que tener súper en cuenta es que Lázaro Cárdenas es el encargado
de hacer o de llevar a cabo la expropiación petrolera, chicos. Él es el fundador de Pemex. Otra cosa que se me olvidó decir antes de llegar a esto, sé que tener unas imágenes, pero no se pusieron, no sé por qué. Él es el fundador del Instituto Politécnico Nacional, para que tengan una idea, para los que van para el Poli. Él es el fundador de esta escuela. ¿Por qué? Porque comienza a darse cuenta que en México no tenemos ese desarrollo ingeniero, ese desarrollo industrial, que no tenemos ese perfil de pensadores, ¿no? Si bien todos son egresados de humanidades y todo eso, necesitamos generar ingenieros en México, y él es el que crea el Instituto Politécnico para hacer perfiles ingenieros. Regresando, Pemex, pues fue ese movimiento, esa revelación incluso para los países extranjeros, donde ponían en primer plano que el petróleo era de México, ¿no? Petróleos Mexicanos es esa empresa que se adueña del petróleo mexicano, haciendo a un lado a los estadounidenses y británicos, y esto obviamente causó muchas tensiones en todo el mundo, porque Gran Bretaña, que tenía gran parte del petróleo, del crudo aquí en México, pues amenazó con bloquear a México en represalia. Eso fue algo que no le importó mucho a Cárdenas, y dijo, vamos para adelante con la expropiación petrolera, ¿no? Esto se ha visto muy poco. La suprema derecha siempre está a favor de dejar que otros países manejen nuestros recursos naturales, y esto es algo que se ha visto bastante poco, ¿no? Y así como eso, empieza a nacionalizar diferentes cosas. La Segunda Guerra también permitió que este bloqueo que le iban a hacer a México no se llevara a cabo, ya que Estados Unidos le pedía muchos materiales a México. Incluso en esta época fue cuando México se apuntaló y llegó a que el dólar valiera lo mismo que el peso. Imagínense la importancia económica que teníamos a nivel mundial con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no supimos aprovecharla. ¿Por qué? Por todo lo que sigue después de el Tata Lázaro. La pregunta, ¿es el mejor sexenio que ha existido? Pues yo me atrevo a decir que hasta la fecha sí. Es un personaje que supo hacer las cosas y que en verdad peleó por las necesidades de México, por las necesidades de toda la sociedad mexicana. Es algo interesante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que México está dividida en diferentes modelos sociales, y él fue el que supo atacarlos completamente bien, hizo las cosas diferentes, ¿no? Distanció a Plutarco Elías Calles, que parecía que era un virus que jamás íbamos a poder quitar, y se enfocaba en brindar apoyo, ¿no? Hoy en día es la leyenda por el reparto que hizo. Fue algo que trascendió muchísimo en la historia de México, y resalta como un modelo alternativo de satisfacción de demandas populares, rurales y obreras. O sea, chicos, que sí se puede. Sí se puede, pero estamos tan inmersos en el sistema que a veces resulta muy complicado, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar el tema del Tata Lázaro, porque siguen toda la peste del PRI, que quiero que revisemos con detenimiento.